Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Hoy declaramos libertad en todo este lugar, en todo este ambiente, en toda esta atmósfera, Padre. Oramos para que, Señor, también, Señor, tú le hables a cada vida y a cada corazón, Señor. Y declaramos en esta poderosa noche, Dios, libertad, 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 en el nombre de Jesús. Diga, la sangre de Jesús garantiza la victoria. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Ahora 8 días estuvimos viendo como unos pincelazos del discipulado, pero hoy vamos a recordar unos puntos que tocamos. Y ahora 8 días tocamos que hay 4 tipos de oyentes y también hay 4 estados del corazón. Amén. ¿Cuántos estados hay del corazón? 4. ¿Quién me puede recordar cuántos vimos? ¿Cuántos estados vimos? 1, ¿cierto? Vimos 1, amén. ¿Y de qué hablamos? ¿Quién me puede decir de qué hablamos? Ahora 8 días. Del corazón que estaba herido. Eso Ese sí. fue el primer estado del corazón. El corazón. La palabra de Dios entraba, pero no hallaba cabida, porque la gente se enfocaba en la herida. Ajá. Y entonces no podía ser fructífera la palabra. Ok, vamos a Marcos 4, versículo 1. Marcos 4. Marcos 4, 1, ¿listo? A ver, Marcos 4. ¿Llegamos? Es así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto a ¿dónde? Y se reunió alrededor de ¿cuántas personas? Tanto que entrando en la barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y le enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió ¿a qué? Y al sembrar aconteció que una parte cayó ¿dónde? ¿Cayó dónde? Junto al camino. Oiga esto. ¿Y vinieron quiénes? Las aves de los cielos. ¿Y qué pasó? Dejémosla hasta allí. Ahora yo ya les decía, la Biblia habla que había mucha gente, ¿cierto? Pero mucha gente no quiere decir avivamiento, porque aquí hay muchas personas, pero hay 4 grupos, y solamente un solo grupo da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Solamente un grupo. O sea, estamos hablando, iglesia del Señor, que solamente son 4 partes. Una sola parte da fruto. La otra parte no está dando nada de fruto. ¿Por qué? Decíamos que la primera parte era porque, aquí viene la clave, era porque dice la Biblia que cayó junto al camino. Y ese terreno es el corazón. ¿Cuándo se acuerdan? Ese terreno es el corazón, que cuando la gente pasa por el camino, ¿qué hace? Pisotea la semilla. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que ha sido pisoteada. Hay gente que ha sido herida. Hay gente que ha sido maltratada. Maltratado que el corazón. Por eso esa persona no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque está herido. Y un corazón herido no da fruto. ¿Cuántos están aquí? Según lo que me dice es que el 25% solamente da fruto. El 75% no está dando fruto. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Y cuántos daban fruto? ¿Qué significa? ¿Qué porcentaje significa ese? ¿Aló? La cuarta parte, ¿cierto? Me está hablando de un 25%, ¿cierto? No está hablando de que solamente un 25% está dando fruto en la iglesia. La pregunta es, ¿usted de qué grupo es? ¿Del 75 o el 25? ¿Aló? ¿Está seguro? Cuando yo saqué eso, yo digo, Señor, ayúdanos. Escuche esto. Hoy vamos a identificar, iglesia, por qué la gente no crece. O por qué más bien yo no crezco. Diga, necesito crecer.
Oiga esto, cuando el corazón ha sido pisoteado, cuando el corazón ha sido maltratado, cuando el corazón ha sido herido, cuando alguno oye la palabra del reino y no ¿qué? No, como que todos no estamos ahí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene qué? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿dónde? Voy a leer otra vez. Escuchen. Quiero que los que están conectados se conecten con la palabra. Escuchen. Cuando alguno diga, oye. ¿Oye qué? ¿Cuál palabra? La palabra del reino. ¿Me entiende? O sea, yo quiero que usted me entienda esto. ¿La palabra del reino tiene poder, sí o no? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la palabra o del oyente? Porque la palabra del... ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que el soldado romano dijo, Señor, solamente envía tu palabra y mi criado ¿qué? Sanará, ¿cierto? O sea, entonces le pregunto, ¿la palabra tiene poder, sí o no? Entonces, ¿de quién es la culpa de que no se ha transformado? ¿Cierto? Del oyente, ¿me entiende? La pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque a veces tenemos los oídos como pesados, ¿me entiende? Y Dios permite dejar música a ver si nos concentramos cuando están aquí. Diga, hay poder. Esto es diciendo y haciendo. Escuche esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pregunta, ¿por qué este grupo de personas no la entiende? Porque está como herido. ¿Cuándo están aquí? Porque está como maltratado. Porque está como lastimado. Entonces, cuando la persona está lastimada, está herida, se enfoca en la herida, mas no en la palabra del Señor. Cuando alguien ha sido lastimado, se enfoca en eso que lo lastimaron. Mas no, pero la pregunta es, ¿cómo yo hago para entender la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren saber eso? Marcos 6:52. Mira lo que dice Marcos 6:52. Dice, porque aún no habían ¿qué? Lo de los panes, por cuanto estaban como. No, yo quiero que lo leamos todos, amén. Yo quiero que lo leamos todos. Los de las redes también lo leen. Escúcheme. Porque aún no habían entendido ¿qué? Por cuanto estaba ¿qué? Oiga esto. Jesús hizo un milagro. Multiplicó los panes y los peces. Y dice la palabra del Señor que no habían entendido. Pero ¿sabe por qué? Porque sus corazones estaban como endurecidos. ¿Me entiende? Y eso es lo que hace la palabra junto al camino. Que cuando la persona está herida, ¿sabe qué pasa? No entiende la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuántos les ha pasado que comienzan a leer la Biblia y no la entienden? ¿A mí solo? ¿A cuántos les ha pasado que comienza a leer la Biblia y se queda dormido? Es más, alguien me dijo hace mucho tiempo, me dijo, no puedo dormir. ¿Y sabe qué me dijo la persona? Y a mí me dio como que, ay Señor, ten misericordia. Me dijo, voy a leer la Biblia a ver si me quedo dormido. Yo dije, wow. O sea que yo dije, no le emociona leer la Biblia. ¿Dónde están aquí? Porque si le emocionara, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Ponen una película de Netflix, que no es malo ver películas, ¿cierto? Pero por encima está la palabra. ¿Cuándo están aquí? Y no se quedan dormidos. Pero leen la palabra, ¿cierto? Y de una. Cuando la persona me dijo, voy a leer la palabra de Dios, a ver si me quedo dormido, yo dije, aquí pasa algo. ¿Cuándo están aquí? Diga, hay poder. Mira lo que dice la palabra. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos, ¿qué? Sus corazones. Sus corazones estaban como endurecidos. Cuando el corazón, iglesia, está endurecido, usted no va a entender, o yo no voy a entender lo que Dios nos quiere hablar. Por eso hoy su corazón va a ser transformado. ¿Cuándo dicen amén? Diga, hoy mi corazón va a ser transformado.
Cuando yo mezclo al corazón chisme, música del mundo, chistes de doble ánimo, una cervecita aquí, otra allá, cuando yo le mezclo al corazón cosas que no le agradan a Dios, el corazón comienza ¿a qué? A endurecerse. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón no va a haber cabida para la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que comenzar a meterle al corazón lo de Dios. Amén. Si yo, por ejemplo, estoy, y aclaro, no le estoy tirando a nadie. Amén. Pero yo estoy todo el día en el celular. Cuando yo voy a leer la palabra de Dios, no voy a entender nada. Cuando yo estoy todo el día enfocado en algo que no tiene nada que ver con Dios, cuando voy a meterle la palabra de Dios, no va a haber cabida. ¿Por qué? Porque el corazón está como endurecido, está lleno de todo menos de lo de Dios. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, un ejemplo. Usted está acostumbrado a comer cosas suaves, como qué, a ver, sopita, ¿qué más? Cosas suaves, sopita, pollito a la plancha, ¿me entiende? Leche, verduras, colada pero suave, ¿me entiende? Y suave. Y usted se tranca con unos frijoles calentados, con garra, chicharrón, ¿me entiende? ¿Cómo le reacciona el estómago? ¿Sí o no? ¿Me entiende? De una. Así mismo es la palabra de Dios. Si usted la palabra de Dios está acostumbrado a meterle lo espiritual, créalo que levanta la palabra de Dios muy suave. ¿Entiende? Pero cuando alguien no está acostumbrado a la palabra de Dios, está acostumbrado a muchas cosas, menos a la palabra, para que usted y yo entendamos la palabra, nos vamos a complicar. ¿Cuántos están aquí? Por eso yo ahora 8 días, y quiero avanzar para que sigamos con el segundo tema. Ahora 8 días le decía que hay mucha gente como Naamán, ¿me entiende? ¿Cómo es Naamán, pastor? Naamán es el general leproso. Por fuera estaba muy bien vestido, pero por dentro, ¿cómo estaba? Leproso, ¿me entiende? Y hay mucha gente que aparentemente está muy bien, pero por dentro está ¿cómo? Está mal, amén. Pero yo le decía que le iba a dar 5 llaves. ¿Cuándo están aquí? Porque necesitamos entender la palabra del reino. ¿Cuántos quieren entender la palabra del reino? No lo veo escribiendo, no lo veo anotando. Después les pregunto y pasan pena. Primera llave. No, antes de ir a las llaves, vamos a Mateo 16, 19. Mateo. Escuchen, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo: ¿tú eres quién? El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Hay una palabra clave. Porque no te lo ¿qué? Reveló. Pregunta: ¿por qué a Pedro le fue revelado que Jesús era el Cristo? Aló. Exactamente. Porque Pedro pasaba tiempo con el Señor. Y cuando usted pasa tiempo con el Señor, la palabra le va a ser revelada. ¿Usted cuando están aquí? Cuando usted no pasa tiempo con Dios, es complejo que la palabra le sea revelada. Amén. ¿Cuántos quieren aquí que la palabra sea revelada? Aquí viene un código, escuchen. 17. A ver, ¿dónde estoy? Ya. Entonces respondió Jesús: bienaventurado tanta. 18. Yo también te digo que tú eres ¿quién? Y dice: y sobre esta roca, ¿cuál roca? Cristo. ¿Edificaré qué? Ustedes sabían que, y para las redes, la primera vez que en la Biblia aparece la palabra iglesia. Amén. Es la primera vez. En el Antiguo Testamento nunca aparece iglesia. Aparece la congregación o el pueblo, ¿me entiende? Pero es la primera vez que aparece iglesia, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Jesús le está revelando a Pedro ¿qué? ¿Quién me dice? La iglesia, ¿me entiende? Escuchen. Y le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. Aquí viene el rema. 19.
¿Y a ti te daré qué? ¿Dice la llave o las llaves? O sea que ¿cuántas son? Muchas. ¿Me entiende? Diga, yo tengo las llaves del reino. Iglesia, para yo entender la palabra del reino, ¿debo qué? ¿Tener qué? Llaves. Amén. Si no tengo esas llaves, no puedo entender la palabra del reino. Usted puede leerse la Biblia de pa a pa. Puede leerse, hemos dicho, puede ir a los institutos, puede ir a los teología, puede ir a donde más, exégesis, hermenéutica. Pero si usted no tiene las llaves, usted no va a entender la palabra del reino. Amén. Pero esas llaves lo doy entre 8 días. Amén. Tengo 5. Voy a darle 2 y entre 8 le doy las otras. La primera llave. Versículo Mateo 7:21. Mateo 7:21. A la resta no le voy a preguntar, ¿no? O sea que no me escapan ni Gerardo, ni Rocío, ni Sofía. 7:21. ¿Llegamos? 5 llaves para entender la palabra del reino. No todo el que me dice que, dejémosla hasta ahí. No todo el que me dice que, ¿qué más dice? ¿Entrará qué? Wow, tremenda palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, pregunta, hay gente que porque ve el carro con el pececito detrás, cree que es cristiano. Ay, ese es cristiano, gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Aló. Hay gente que porque cree que por ejemplo, tiene música cristiana en el carro, ya es cristiano. Aló. No. ¿Me entiende? Mire lo que dicen. No todo el que me dice que, Señor, Señor. Ay, Dios lo bendiga. Ay, ese es cristiano. No, yo ni sé quién es Dios. Porque la palabra que es, Dios le bendiga, es una palabra que lo toque de moda. Es más, para decirle, los brujos tienen la Biblia y cargan el Salmo 91. ¿Dónde están aquí? ¿Me entiende? Ellos lo pueden leer, pero nunca lo van a entender. ¿Me entiende? Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en la dimensión del reino. Aquí en la primera llave. ¿Sino qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en dónde. O sea, que ¿cuál es la primera llave, doña Alessandra? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo me rindo a hacer la voluntad de Dios, iglesia, voy a tener acceso. ¿Cuándo están aquí? Para entrar en el reino de Dios. Por eso no le impresione lo de afuera. Tiene que impresionarle lo de adentro. Amén. Segunda llave. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Bienaventurados los que. No, me dejaron solo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en qué. Porque de ellos es el qué. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda llave es el que tiene hambre de Dios. Amén. Es el que se siente necesitado de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hay un hambriento, cuando hay un sediento, cuando hay gente que dice, yo necesito más de Dios y más de Dios y más, la Biblia dice, de ellos es el reino de los cielos. O sea, estamos aprendiendo cómo entender la palabra del reino. Primero, hacer la voluntad de Dios. Y segundo, dice la escritura, Mateo 5:3, bienaventurados los ¿qué? Los pobres. ¿Qué es un pobre que siempre está anhelando?
Siempre está pidiendo, espiritualmente, está pidiendo, está anhelando, está lleno y quiere más, ¿me entiende? Está pocho y quiere más, siempre quiere más. Entonces, a esas personas se les va a revelar ¿qué? La palabra del reino. Amén. Usted tiene que entender claro. Un día un pastor dijo, saquen la espada. ¿Y sabe la gente qué hizo? Sacó la palabra. No, esa no es la espada. La espada es la palabra revelada. Por eso la Biblia dice, usted tiene que leerlo, dice, la espada del Espíritu. Amén. No es esta letra, no. La espada del Espíritu es cuando alguien está enfermo y dice, tengo una palabra. Dios me dijo que por sus llagas yo fui sana. Esa palabra, ¿sabe qué hace? ¡Pum! Corta. ¿Cuándo están aquí? Entonces, la espada del Espíritu no es esta palabra. No, la espada del Espíritu es la palabra rema que usted tiene. Amén. Tercer llave. Lucas 8, 9 y 10. Lucas 8, 9 y 10. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, me puede decir, ¿listo? Si alguien de las redes tiene pregunta, nos puede decir. Ahí está Fernando Pilas ahí. Lucas 8, ¿llegamos todos? 9 y 10 dice. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa qué? Y le dijo, a vosotros, ¿os es qué? ¿Conocer qué? Los misterios del reino. Pero a los otros, por parábola, para que viéndonos qué y oyendo qué, poderoso esto. Aquí se define todo. O sea, hay gente que lee la Biblia pero no la entiende. ¿Dónde están aquí? Hay gente que oye la palabra pero no la entiende. ¿Cuál es el secreto ahí? Los de la noche no lo dicen. ¿Cuál es el secreto ahí? El secreto es ser discípulo. Leámoslo otra vez. Y sus discípulos, ¿quién le preguntó a Jesús? Aló. Pero ¿quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Los discípulos. Miren lo que dice. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos. A vosotros os he dado a conocer los misterios. ¿Sabe, iglesia? Escúcheme. Esta palabra es un misterio. ¿Dónde están aquí? Yo a ustedes les conté. Que el Espíritu me dijo, predica de esto. Y yo no entendí ni mu. Yo leía, y leía, me fui a dar una vuelta. Volví a leer, nada. Me fui y oré, nada. Fui y me bañé. Mi hermana, aquí entre nos, me trajo un aceite de Israel. Entonces cogí aceite, ¿me entiende? Lo froté en los ojos, señor colirio, no, hombre. Fui y nada. Dije, uy, esto como. Y me dice el Espíritu Santo, háblale al texto. Dije, pues tampoco, ya uno pues ya enloqueció, pues. Háblale al texto. Dios, Señor, ¿cómo así? Y me dice, Víctor, la palabra es vida. ¿Dónde están aquí? Usted ve esto aquí en letra. Pero cuando usted le mete a esta letra al Espíritu, ella cobra vida. Los libros de Quijote de la Mancha son libros normales. Usted lo lee y ya usted lo lee una segunda vez y ya como que. Pero usted lee esta palabra 1, 2, 3, 4 y siempre entiende otra cosa diferente. ¿Dónde están aquí? Porque la palabra que es vida. Y le hablé el texto, le dije un ejemplo. Leí, bienaventurado al varón que no anduvo en, y ¡pum! Le dije, háblame lo que quiero entender y sentí que algo salió. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la palabra, diga, la palabra es vida. Entonces mire lo que dice. Y le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Para los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Escúcheme, había muchos allí, pero solamente a un grupito le fue revelada la palabra. ¿Sabe por qué? Porque eran discípulos. Pregunta, ¿qué es un discípulo? El que hace la voluntad de Dios. Un discípulo es el que sigue
las huellas de su maestro. Amén. ¿Cuál es la primera llave? La segunda llave. Amén. Tercer llave. Y esta cuarta es violenta. Mateo 11:12. Diga, esta llave, no me dejen solo, diga, esta llave, diga, es violenta. No, pero esa violenta es de ustedes, sí. Diga, esta llave es violenta. 11:12. Dice, desde los días de qué, ¿hasta dónde? El reino de los cielos sufre qué, y los violentos qué. Wow, esa es mucha palabra. Diga, a partir de hoy voy a ser un violento en el espíritu. ¿Qué es un violento en el espíritu? Que vence la carne. ¿Cuándo están aquí? Cuando la carne le dice no ore, usted le dice vas a orar. Cuando la carne le dice no vas a la iglesia, usted le dice vas a ir a la iglesia. ¿Cuándo están aquí? Porque ¿sabía que la carne habla? Es bien habladora. Nos habla y hasta convence de que hay poder en Jesús. Pero ¿qué es? La Biblia dice, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solo los violentos ¿qué? Lo arrebatan. ¿Sabe qué pasa, iglesia? Hay algo que en el mundo espiritual que yo he comprobado. Esto es, no dicho, esto es un código que lo va a saltar a usted. Cuando viene ese sueño tan fuerte, es porque Dios algo le quiere revelar. No, como que no lo entendieron. Usted está orando tan, y usted siente como que ya se cansó y se durmió. ¿Sabe por qué? El Señor alguien le quiere mostrar. El enemigo percibe y manda estupor. ¿Sabe qué pasa? Escuche esto. Cuando usted está orando y comienza la distracción, comienzan a llamarlo, tocan a la puerta, es porque alguna revelación viene para usted. Porque algo Dios le va a mostrar. ¿Cuándo está entendiendo? Entonces, ¿qué hace el natural? Va a abrir la puerta. ¡Hola! Se olvidó la oración y Dios dijo, después vengo. Si es que vuelve. ¿Cuándo están aquí? Pero cuando usted vea que le suena el teléfono, ¿a cuánto le ha pasado que como dice voy a orar? ¡Pum! ¿A cuánto le ha pasado? A nosotros nos pasa, no, Sabrina. Nosotros decimos, Sarina, vamos a orar. Y a como íbamos a orar, suena el teléfono, mensaje, nos llega una visita, algo pasa. Y a mí yo la miro. Y yo le digo, no sé, la espero allá. ¿Entiendes? Y yo me meto a mi cuarto karate, me meto a mi cuarto. Y allá llega Sabrina, ¿me entiendes? Pero siempre que usted diga, voy a orar, y pasa una distracción, viene una visita, viene algo, es porque algo el Padre le quiere mostrar. A alguien Dios quiere librar. A alguien quiere que usted para la brecha por cuando están aquí. Diga, no me voy a desenfocar. Por eso mire, el reino de los cielos ¿sufre qué? Claro. Escuche esto. El reino de los cielos, hay una violencia. ¿Me entiende? Hay una guerra. ¿Me entiende? Y los violentos, ¿qué es un violento? ¿Quién me dice? ¿Qué es un violento? Agresivo, determinado, fuerte. Pregunta, ¿una persona que está agresiva se devuelve? ¿Sí? Sí, que está con todo. ¿Sí o no? Ella está determinada, ¿sí o no? Ella dice, voy a subir esa montaña, y usted lo mira y ese man va a subir. ¿Me entiende? Porque usted le ve que la cara, ¿me entiende? Es como cuando uno estaba en el colegio y uno molestaba a alguien y uno lo miraba, no, el man ya se calentó, mordémoslo sano. Porque usted ve que la cara, mire, cuento un testimonio. Yo trabajaba en un parqueadero y entonces llegó un señor de los que hace gimnasio, pero grandote. Y había un flaquito vendiendo una boleta para entrar al estadio. Y el flaquito, pero el gaitico, le dijo, le cobró más. Y el man llegó, cogió la mano y se la puso en la cara. ¡Pam! Respetame, le dijo así. Yo vi que el flaquito dio una vuelta. Y yo dije, tan raro ese man, porque dio esa vuelta. Cuando ese man venía delante de Dios, ese man venía con la cara parecida a la del diablo.
yo dije, lo va a matar. Ese man venía hacia, pero enchuquizado. Y cuando ese man lo vio, ese man de una comenzó a retroceder. Era un flaquito, pero flaquito, como Cristian, flaquitico. Y ese man grandote. ¿Sabes yo qué le? Otro Cristian. ¿Sabes yo qué le dije al man? Pana, súbase, porque ese man lo va a matar. Ese man llegó, o sea, yo sentí que los pelos me pararon. Y ese man cogió camioneta y se fue. ¿Me entiendes? O sea, ese man estaba determinado. Y ese man me dijo, donde no se suba, lo pelo. ¿Dónde están aquí? Gente que determinada. Iglesia, si la gente es para el mundo para eso, ¿entiende? ¿Cuánto más usted para el Señor? Hay gente que ha perdido bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque no se determina. Amén. Mire, Jacob se determinó. No, como que no. Jacob se determinó. Bartimeo se determinó. Los 4 muchachos que hicieron se determinaron. Amén. Diga, el reino de los cielos sufre violencia. Diga, y los violentos lo arrebatan. Diga, hoy me convierto en un violento. Gloria a Dios. Dejémosla hasta allí. Vamos a ver otro tema. Son las 8:20. Vamos hasta las 35, 15 minutos más. Marcos 4, 5 y 6. ¿Llegamos todos? Dice así. Otra parte cayó en ¿dónde? Donde no tenía mucha tierra. ¿Y brotó qué? Dejémosla, a ver. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto. Porque no tenía ¿qué? Esa palabra es clave. ¿No tenía qué? Versículo 6. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía ¿cómo? Se secó. Dejémosla hasta allí. Los primeros, el primer grupo, ¿qué es? Pero ¿qué estado es? Ajá. El segundo estado son los cristianos superficiales y emocionales. Amén. Corazones superficiales y emocionales. Iglesia, una cosa es el cristiano aquí adentro. Amén. Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano, ¿sí o no? ¿Cierto? Pregunta. ¿Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano, sí o no? ¿Cierto? Otra cosa es ser cristiano allá afuera. Algo. Cuando se encuentra con el mundo, con el diablo, con la carne. Amén. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué es ser cristiano? Seguidor de Jesús. ¿Me entienden? Muchachos, emocional o superficial. De pronto, los que están en otros países no van a entender lo que yo les voy a decir, o sí lo van a entender, pero lo voy a explicar. Hay una emisora aquí en Cali que se llama Tropicana, ¿entiendes? Y ellos predican la palabra de Dios, ellos oran, hacen buenas obras. Pregunta, ¿son cristianos sí o no? Aló. Pero oran, pero leen la palabra. Aló. ¿Por qué? Porque cristianos ¿qué? Superficiales. Y mire, hay un programa que yo escucho, bueno, escuchaba ya no, antes, que daba Tropicana los domingos 6 de la tarde. Y se llama Gracias a Dios Salsa. Y allí predican la palabra de Dios, allí, todo, esa horita es cristiana, póngale cuidado. Y la hace un muchacho que se llama Snoopy. No sé si he escuchado un Snoopy, listo. Él lo hace con un muchacho que él sí es bien cristiano. En esos días iba en un taxi y Snoopy, el señor tenía Tropicana. Y Snoopy comenzó a hablar del yoga y la meditación. ¿Me entiende? Y él dijo, no, eso de la yoga es bueno, la meditación es bueno y eso y lo otro. Y él dijo, Dios quiera, dijo, no me está escuchando Robinson, porque me echa del programa. ¿Dónde están aquí? O sea, Robinson Crusoe, ¿me entiende? Y Robinson Crusoe es el director del programa. Él se congrega en la Nazareno, es un hombre de Dios, ¿me entiende? O sea, en Nupi yo lo escucho los domingos a las 6 de la tarde y digo, wow, ese Nupi es poderoso. Pues ya que lo escuché en el taxi, que le gusta la meditación y le gusta todo eso, digo, ¿es un cristiano
superficial. ¿Cuándo están aquí? Porque iglesia, diga, una cosa es ser cristiano, diga, y otra cosa es ser superficial. Dale cuidado a esto. Hace más o menos unos 10 años, viene, yo estaba mercando y me encuentro con un joven que hace rato no va a la iglesia. Y lo encontré, yo me emocioné y le dije, hola varón, ¿cómo estás? Le dije, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Me dijo, no, es que mira que yo me casé, ¿no? Yo sé que te casaste hace como 3 años. Y me dijo, no, y mira que mi esposa pues no comparte nada de las cosas de Dios. Entonces mi esposa me dijo, o Dios o yo, y yo la amo mucho a ella. Entonces para mí ella es mi vida. Ella es mi tesorito, mi rururú. Entonces yo decidí pues con ella. Y yo, gloria a Dios. ¿Entiendes? Y yo como que dije, uy Señor, te cambio por una mujer, balurdo. Dije, Señor, ¿entiendes? Diga, y poder en Jesús. Al mes viene otro varón, pero él viene contento. Siervo, siervo, siervo. Y yo, mínimo tiene un testimonio, dije yo. Y me dice, siervo, estoy más contento. Y yo, ¿y por qué, varón? No, mira que mi papá me sacó de la herencia. Yo le dije, ¿cómo así que te sacó de la herencia? Sí, porque mi papá me dijo, o Cristo o la herencia. Yo dije, Cristo. Y me dijo, ¿qué es? Así me dijo, yo le dije, ¿qué es con su herencia? Porque aquí todo se pierde, allá todo se gana. ¿Dónde están aquí? Iglesia, cristiano superficial. ¿Me entiende? Que porque la esposa no cree, no quiere, entonces él dice, no, yo no. Pero eso no le importó. ¿Dónde están aquí? ¿Por qué, iglesia? Yo les he contado a ustedes la señora que me encontré en Santa Elena. Santa Elena es una galería aquí en Cali. Y yo me la encuentro y me dice, siervo, me abraza. Y yo, sierva, ¿cómo está? Dios me la bendiga. ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Y me dice, no, estoy enojado con ustedes. Yo pensé en mínimo un Ujías no la saludó, un pastor no la aconsejó, no era en un mercado, quién sabe qué le pasó. Yo, ¿y por qué está enojada, hermana? Porque ustedes hace un mes no ponen el maestro Galilea. Y por eso no ha vuelto a la iglesia. Y yo le dije, hermana, o sea que usted por eso se va a perder. Pues compre el CD, hermana. Y lo escucha todos los días en su casa. Pero no puede ser que por un CD, por una canción, usted va a perder. Es más, hermana, vaya el domingo, yo hablo con la alabanza para que lo pongan. Pero, hermana, ¿cuántos están aquí? Iglesia, ¿son cristianos qué? Superficiales, iglesia. Que no han tenido, iglesia, un encuentro con el Señor. Amén. Iglesia, no quiere decir que porque alguien llore, ya es cristiano. Que porque alguien lloró en una administración, es cristiano, no, iglesia. El cristiano es el que realmente se ha convertido y se ha arrepentido. Amén. Ustedes sabían que el cocodrilo llora porque él tiene una glándula, y si él no suelta lágrimas, entonces ¿qué pasa? Los ojos se le pegan. Entonces él tiene que soltar las lágrimas para que los ojos se le limpien. Esa glándula produce esas lágrimas, ¿me entiende? Y entonces él cuando llora es porque le están limpiando los ojos, ¿me entiende? ¿Lo digo o no lo digo? Hace mucho cristiano, cocodrilo. No, yo le puse mucho cristiano cocodrilo. Que usted lo ve, iglesia, con un mar de lágrimas. ¿Me entiende? Pero aquí no pasa nada. ¿Es un cristiano qué? Superficial. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. ¿Llegamos? Es así. ¿Llegamos todos? Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, ¿por el qué? Cuando esta palabra en el hebreo
conocimiento es un conocimiento natural. Amén. No es un conocimiento espiritual. Porque hay conocimientos naturales y hay conocimientos espirituales. Amén. ¿Qué dicen? Ciertamente habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. ¿Son qué? Vencidos. Su postrer estado viene a ser ¿qué? Porque mejor le fuera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Versículo 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Eso está en Proverbios, esa palabra. El perro, ¿vuelve a qué? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Dónde están aquí? Esta palabra nos está hablando, iglesia, que hay gente que conoció del Señor, pero fue un conocimiento natural. Fue un conocimiento que se lo dieron en una universidad, un instituto, ¿cierto? Pero fue un conocimiento superficial. Porque, iglesia, alguien que conoce a Dios jamás vuelve atrás. ¿Dónde están aquí? Y mire, y lo está comparando el apóstol Pedro con dos animales. Con el perro y con el cerdo. Amén. Porque el cerdo nunca en la vida podrá ser un cordero. ¿Dónde están aquí? Y dice, en otras palabras, hay cristianos que son como el cerdo, que tienen un cambio superficial por fuera. ¿Cómo así, pastor? Sí. Lave un puerco o un cerdo por fuera. ¿Me entiende? ¿Cuánto le dura limpio? ¿Sí o no? Porque ¿cuál es su naturaleza? El lodo. ¿Sí me entiende? Entonces, hay personas que en la iglesia así, que cambian por segundos. ¿Me entiende? Pero la naturaleza no le es transformada. Amén. ¿A usted no le ha pasado que, un ejemplo, los alcohólicos anónimos, listo, ellos dejan, y con mucho respeto, ellos dejan el alcohol, ¿me entiende? Pero hay otras cosas que todavía están luchando, ¿me entiende? Porque sueltan una cosa, pero al soltar eso, tienen que luchar con otras. O sea, no hay un cambio total, amén. No hay un cambio integral. La Biblia dice, iglesia, escuche esto, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Estas palabras. La persona que era drogadita, la persona que tenía un vicio, ¿por qué? Porque no les cambiaba su naturaleza. ¿Me entiende? Es cambiada por fuera, pero no por dentro. Y usted y yo necesitamos, diga, yo necesito cambiar por dentro. Voy a terminar con esto. Lucas 9:57. Lucas 9, eso está muy bueno. Lucas 9:57. Termino con este. Si llegan me dicen amén. Lucas 9:57. ¿Llegamos? ¿Cómo dice el título? Los que querían seguir a Jesús. ¿Cuántos aquí quieren seguir a Jesús? Oiga esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde vayas. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le han dicho al Señor así? ¿Cuántos han estado en la administración llorando y Señor, yo te seguiré? Señor, te seguiré. ¿Dónde qué? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque es pura emoción. ¿Me entiende? Pura emoción. Jesús le dijo, las zorras tienen ¿qué? Y las aves de los cielos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. Sus palabras, ¿sabe qué le está diciendo? Él pensó que seguir a Jesús era un parche. Vamos a viajar, vamos a conocer los milagros, las sanidades, las maravillas, ¿me entiende? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Jesús le dice, no tengo dónde reposar. Todo el mundo tiene casa menos yo. Todo el mundo tiene dónde llegar menos yo. O sea, él pensó que eso era guau, ¿entiende? Pero iglesia, seguir al Señor no es una emoción. El que siga al Señor por emoción, eso no le va a durar. Seguir al Señor es un compromiso. ¿Cuándo están aquí? Seguimos, paramos. Versículo 59. Y dijo otro, y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, deja que primero ¿qué? No. 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero ¿qué? Vaya y entierre a quién? A mi padre. Este es más bravo todavía. Porque Jesús le hace un llamamiento. ¿Cómo están aquí? Y este hombre, ¿sabe qué hace? Le saca excusas. Pastor, ¿qué significa lo que este hombre hizo? Significa, iglesia, que este hombre quiere honrar más al papá que a Jesús. ¿Me entiende? Escuche esto. Tal vez el papá le dijo, hijo, yo creo que usted es un odontólogo. Y a Jesús decirle, venga y meta las redes. Él dijo, no. Si yo le digo a mi papá eso, mi papá me deja sin herencia. Entonces yo primero ¿qué? Voy a honrar a mis papás. ¿Me entiende? O sea, iglesia, el Señor debe estar por encima de papá, mamá, esposas, hijo y todo. ¿Cuáles están aquí? Yo me puse a pensar. Pastor, ¿usted piensa? A veces. Imagínese Mateo. Mateo era un recaudador ¿de qué? De impuestos. Escuche esto. Pregunta. ¿Mateo llegaba todos los días con el taco, sí o no? Llegaba ya popocho, ¿sí o no? Claro, la mujer abría el canguro de Mateo y, uy, mi esposo está. ¿Me entiende? Todos los días llegaba con pollo, hamburguesa, iba a pandearles. La salchipapa, pero la que es. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Iba para donde arepas Quique, la mordisco, full. ¿Me entiende? Pero donde Dora, papa rellena, eso es, mejor dicho, está fuerte. Oiga esto. No, venga para acá. Oiga esto. Mateo, Jesús le dice, Mateo, sígueme. A Mateo le tocó soltar todo. ¿Cuándo están aquí? Ya Mateo no venía con el taco. ¿Sabe por qué? Porque Mateo tenía que ser ¿qué? Procesado. ¿Me entiende? Imagínese la mujer de Mateo. Mateo, ¿cuándo trajo hoy? No, mija, hoy. Tenía un taco, pero dice Claudia, un taco, pero aquí. ¿Cómo voy a resolver? ¿Cuándo están aquí? ¿Me entiende? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque seguir a Jesús no es fácil. Mire, yo conocí un señor, don Alberto. El señor tenía 7 carnicerías. Tenía plata, señor. Don Alberto tenía plata. Escuche, se convirtió a Jesús. Pastor, ¿y qué pasó? Sí, señor. Todo lo que tenía don Alberto era lavado de activos. Y un día una consejería me dice, Víctor, siervo Víctor, pasa esto y esto. ¿Usted qué me dice? Le dije, yo no le voy a decir nada. Lea lo que dice el Señor. Y lo que usted vea que Dios le dice, tiene que hacerlo. Usted quiere hacer la voluntad. ¿Cuándo están aquí? Don Alberto soltó todo. Cuando yo estaba de pastor en Pereira, allá me llegó. Escúcheme. Con una mano atrás y otra adelante. Fuerte. Llegó diciembre
y sin regalos para los hijos. Como cuando yo lo conocí, él fue tan especial conmigo, yo me rebusqué como sea y le dimos regalo a los niños. Como sea, rebuscamos y tratamos. Pero iglesia, el proceso, don Alberto, fue fuerte. La esposa le decía amor, él me contaba llorando amor. Y se volvió solamente a un negocito, él dijo no amor. Yo decido seguir a Cristo, le decía. Y si usted, amor, le decía, usted tiene la libertad, le decía, de coger su ruta. Pero yo decidí, eso es fuerte, seguir a Cristo. Le decía, seguir a Cristo no es fácil. ¿Dónde están aquí? Yo me acuerdo que yo estaba en la quesera y Dios me dijo, te quiero tiempo completo. Y el Señor, confírmame. Al otro día me subí en el Verde Bretaña 6 y cuando me subo hay un varón sentado, amigo mío, que él trabaja en la emisora, uno de los Vidales, y me dice, Víctor, me soñé con vos. Y yo decía que no sea eso. Y yo decía, por favor, que no sea eso porque yo no puedo renunciar. Mi casa, mi mamá me echa. Y yo decía, yo le dije, después me contás, no, te tengo que contar ahorita. Y yo decía que lleguemos rápido a mi casa, que no me cuente. Y yo le cambié el tema como 3 veces y me dijo, varón, yo me soñé que usted trabajaba tiempo completo a la obra. Y él todos los martes estaba en la emisora, en una, ¿te acuerdas? Yo estoy en la emisora empezando la vida cristiana, y se llama, no, la Armonía. Y el programa se llamaba La Biblia Responde, ¿te acuerdas? Y yo le dije, ahí en la mente le dije, Señor, si esto es de Dios, que me invite este martes a La Biblia Responde. Y me dijo, varón, para decirle, este martes explica conmigo. Y yo, Dios mío, bendito. Entonces, claro, es que seguir a Cristo no es fácil. Y luego me meto ese día en oración y Dios, usted sabe, cuando Dios quiere hablarle a usted, todos los días le habla el mismo tema. Coloqué una prédica, es tiempo de seguir a Dios, sírvele al Señor. Y luego a mi hermana Claudia, hermana, le digo, es que yo voy a renunciar al trabajo. Y ella me dice, hágale, renuncie. Y me dice mi hermana tan linda, me dice, pero le ponga a mi papá y a mi mamá en contra suyo. Y yo le digo, usted no es capaz. ¿Qué? Ese día trabajé, ¿entiende? Al otro día le digo, mamá, yo voy a renunciar. Mi mamá me dice, si renuncia se va de la casa. Póngale cuidado. Diga, seguir a Cristo no es fácil. Levante la mano para el que le ha parecido fácil seguir al Señor. Levante la mano. ¿A quién le ha parecido fácil? ¿A ninguno? ¿Sí o no que no? Ok. Al otro día llego a mi casa. Escuche esto. ¿Y sabe qué encontré? 2 chuspas de la 14 y la cama desarmada. Mi mamá me echó de la casa. Me fui para donde mi abuela. ¿Sabe mi abuela qué me dijo? Mijo, usted puede ir acá. Pero solamente se le da el desayuno. El almuerzo y la comida, usted verá. ¿Sabe yo qué hacía? Desayunaba y a las 12 en punto me iba para el parque. Cuando yo ya había almorzado, volvía a las 3. Y a las 7 otra vez me iba para el parque. Iglesia, duré un mes solamente con el mero desayuno. Pastor Davis, déjeme al Víctor unos 6 meses para que él predique y me ayude. Y ese día comenzamos, ¿se acuerdan, princesas? Me quedé 6 meses en Pereira. Diga, servir a Dios no es fácil. Pero un mes con el mero desayuno. ¿Usted sabe cuál es el desayuno de mi abuela? Chocolate con pan. El otro día, pan con chocolate. Y cuando se acababa todo, aguapanela con pan. Le decía, servir al Señor. Diga, servir a Dios no es fácil. Póngale cuidado. Yo estaba en misionero en Medellín. Esta es buena. Y estaba, iglesia, en la inmunda. ¿Usted sabe quién es la inmunda? Que usted, dicho, escuche esto. Yo había conocido a una muchacha aquí en Cali, como que me clavó el ojo. Pero yo estaba tan enfocado que yo nada. Cuando me llega un regalo de Servientrega, dale cuidado, y una carta. El regalo tenía, estoy hablando del 2004, un celular. ¿Tú sabes qué es un celular del 2004?
un celular, que eso que usted ponía aquí, eso era un pinche. Ni el pastor tenía celular. Y 500,000 pesos. Y una carta. El celular me gustó. Los 500 me regustaron, hermano. Ese, mejor dicho, zapatos, pantalón, camisa, pantaloncillos. Andar con la cremallera abierta, que está estrenando. Y hay poder en Jesús. Pero mire esto. Cuando la carta decía, hola Víctor, ¿cómo estás? y me dice, te tengo una propuesta. Yo sé que las misiones no es fácil, pero yo tengo un contrato en España y yo quiero pagarte los tiquetes y quiero sacarte contrato para que vas a trabajar conmigo allá en España. Y me dice, tranquilo, por el tiquete tranquilo, vives en mi apartamento, me dices, y salimos adelante. Créalo, que cuando yo veo los zapatos rotos dije, uy, España. Ole, tío, ¿cuándo están aquí? Dije, si apenas comando 500,000, dije, ole. ¿Sí me entiendes? Claro, eso te quiere como que, ¿me entiendes? Y la pelada, pues, ¿me entiendes? Diga, hay poder en Jesús. Pero entonces, le digo a mi pastor, en el tiempo era el pastor, el que vino acá, el que es el presidente de los pastores de Medellín, en el tiempo era mi pastor en Medellín. Y digo, mi pastor, mira que me pasa es, me dice, varón, vea, mi consejo es ore al Señor. No sabe Dios qué tiene, varón. Es que abramos iglesia allá en España, Dios no sabe. Y yo lo oro a Dios. ¿Y sabe Dios qué me dice? Pues no. Apenas estoy empezando aquí contigo. Y yo le dije a la pelada y la pelada nunca me volvió a hablar. ¿Me entiende? Pero iglesia, a la carne le hubiera gustado. ¿Sí o no? Yo decía, Señor, y si de pronto tú le hablas al pastor encargado de la misión para que hagamos una obra en España, Señor. Pero Dios no, iglesia. ¿Me entiende? Porque seguir a Cristo no es fácil. ¿Y sabe Dios está lindo que hizo? El pastor que está encargado me manda a traer para Cali. Hay un retiro. Entonces me dijo, Víctor, que predica en el retiro, ¿verdad? Vengo para Cali. Entonces, un varón llamado Arcesio tenía un restaurante y me dice, siervito. Yo no lo conocía. Me invita a comer a mi restaurante. Él vendía comidas rápidas. Y entonces, ¿verdad? Yo fui. Y fui, ¿verdad? Iglesia, un año en Medellín, a veces almorzábamos, a veces no. A veces comíamos, a veces no. Mi hermana te sigo que yo, ¿cómo llegué? Flaco, ¿cierto? Con el aforo, ¿me entiendes? Y fue duro. Parecía un micrófono, hermano. Un año sin peluquear, ¿usted sabe qué es eso? Así vean. Mínimo cuando yo llegaba me decía, este es de los Lebrón, diga, hay poder en Jesús. Escuche, y llega ese varón y me dice, varón, pida lo que quiera. Y yo esa lista, hamburguesa 3 carnes, parrillada. No, dije, Señor, yo quiero todo esto. y yo me acuerdo que yo pedí la parrillada. Y eso fue pan. Y dije, varón, ¿quieres hamburguesita? Y yo, no, varón, ya estoy lleno. ¿Cómo más? Una hamburguesa para el varón. Me dio la cara de hambre. Y ¿sabe qué, iglesia? Escúcheme esto. Dios es fiel. Cuando termino, me pasa un paquete por debajo. Varón, esto es para usted. Y yo, no, ya con esto. No, varón, reciba, esto es para usted. Lo meto, era una chuspa de papel. ¿Dejas pan? Yo la metí en el maletín. Me olvidé. Hablé con él como 3 de la mañana. Me dijo, varón, ¿cuántas yo le pago? Me acosté ese día a dormir. Cuando a las 5 yo, ¡la chuspa! ¿Me entiende? Yo, ¿y qué hay en la chuspa? Claro, usted sabe que uno es misionero, los regalos son bonitos, ¿no? Cuando saco, iglesia, 1,000,000 de pesos. ¿Cuándo están aquí? O sea, iglesia, Dios siempre recompensa. Pero servir a Dios no es fácil. Amén. Jesús le dijo a este hombre, sígueme. ¿Me entiende? Y él dijo, no, yo quiero, pero mira el tercero. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a qué. Y ve y tú anuncia qué. El reino de Dios. O sea, este hombre prefirió honrar al padre
que anunciar el reino de Dios. Yo no sé la salvación de este hombre y se perdió o no, pero eso le hizo un llamado a este hombre. Y este hombre prefirió lo secular que lo celestial. Amén. Terminamos con esto. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida primero de los de mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa es la quinta llave. Amén. No mirar atrás. Mira lo que dice la Biblia. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Iglesia, si usted está aquí, es porque todos los que estamos aquí, iglesia, hemos colocado la mano en el arado. Amén. La mano en el arado de la mano en el reino. Es porque usted ha dado un paso. Usted ha dicho: yo quiero de Dios. Iglesia, usted no puede volver atrás. Mire, yo cuando conocí del Señor, conocimos como 100 jóvenes, habíamos, como unos 100 jóvenes. Eso fue más o menos en el 2002. Y me acuerdo que en tiempo el líder se llamaba John Frey Zambrano. Y John Frey me dice: muchachos, vamos a un retiro. Y ahora fuimos a un retiro muy bonito. Yo escuchaba más de 100 jóvenes diciendo: Señor, te seguiré. Con lágrimas: Señor, para las que sea contigo. Señor, yo necesito. Y yo los veía emocionados. Pregúnteme, esos 100, ¿cuántos hay? Le digo una cosa, un día me puse a investigar en los jóvenes. Ninguno. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque mucha gente se convierte superficialmente. Mucha gente se convierte emocionalmente. Iglesia, el reino de Dios no es una emoción. El reino de Dios es una convicción. Es una decisión. Usted hace un paso. No es fácil. No. Esto no es fácil. Iglesia, esto es para valientes. Esto es para machos. ¿Dónde están aquí? Y para machas. Pero no muchos. ¿Entiende? ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que muchos son los que, pero poco que, poco los escogidos. Son muchos, iglesia. Muchos. ¿Me entiende? Por eso yo cuando escucho pastores que dicen: no, estuvieron en una campaña y se convirtieron 10,000. ¿Qué le garantiza que los 10,000 se convirtieron? No, iglesia. Tal vez recibieron 10,000, pero convertirse es otra cosa totalmente diferente. ¿Cuándo están aquí? Porque muchos dicen: no, porque canto música cristiana. Pues no, iglesia. Es algo que se hace de corazón. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, nosotros hemos enseñado la prosperidad, cómo atacar a los demonios. Pero, iglesia, necesitamos como iglesia convertirnos de corazón. Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies.